la postulación e inscripción de candidatos. Obviamente que estamos acá presentes y este inicio de este conversatorio pues está a cargo del licenciado Sergio Escobar Antillón, el jefe del Departamento de Organizaciones Políticas. Gracias, licenciada Paz. Muy buen día a todos. Es satisfactorio en lo personal estar acá de nuevo, tratando de compartir con ustedes algunos aspectos que obviamente son de mucha importancia y que no lo dudo del conocimiento amplio de ustedes por la experiencia que se ha tenido dentro de los procesos electorales anteriores. Trataremos de abordar lo que está establecido en el libro 4 del proceso electoral propiamente, título único, que es el desarrollo del proceso electoral, y capítulo 1, que son las disposiciones generales de nuestra ley electoral y de partidos políticos. Para postularse a una candidatura a cargo de elección popular, es necesario que las organizaciones políticas celebren las asambleas en las cuales se decidan los cargos, los cuales obviamente se graban en un sistema de órganos permanentes de asambleas municipales, a lo que comúnmente nosotros conocemos como OPASAM. Perdón, disculpen. Los requisitos para la inscripción de candidatos. Dice, contar con un mínimo de afiliados que establece la ley y de partidos políticos, que actualmente es de 24.449, de conformidad con el artículo 19, literal A, que determina obviamente un porcentaje establecido en relación a la última elección. Haber celebrado e inscrito sus asambleas nacionales, departamentales o municipales en los que se eligieron y se proclamaron los candidatos. Contar con una organización partidaria mínima vigente, de conformidad también con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 52 de su reglamento, en la fecha en que obviamente se puedan solicitar los formularios para hacer las respectivas inscripciones. Cumplir con los requisitos de esa inscripción de sus órganos permanentes y mantener estos debidamente constituidos y en función a la fecha misma de la convocatoria. Mantener vigente su inscripción como partido político en el registro de ciudadanos, y en los casos de haber inscrito el respectivo convenio de conformidad con lo dispuesto en la ley electoral y de partidos políticos y su reglamento, esto en el caso específico de cuando se coaligan uno o más organizaciones partidarias. El fundamento de ello obviamente está en el artículo 85. De no contar con el mínimo de afiliados establecido en el inciso A del artículo 19, que ya de alguna manera lo referimos, de nuestra ley, y con la organización partidaria establecida en el artículo 49, inciso C, se procederá a la suspensión temporal del partido político y, obviamente, suspendido no podrá ejercer los derechos pertinentes que le faculta o le da el artículo 20 de la ley relacional, y obviamente no podrá participar en proceso de elección alguno. Aquí obviamente se establece el mínimo de afiliados equivalente al 0.0
30% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del último proceso. Todo esto se fundamenta en el artículo 19, literales A, B, C y E, y 85 y 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y 51 y 52 de su reglamento. La inscripción de candidatos para este proceso que se avecina 2023 se llevará a cabo a través de las herramientas que de alguna manera los técnicos están tratando de irle dando forma para que esto permita una mayor viabilidad en el funcionamiento de los mismos. Estas herramientas las conocemos nosotros con el nombre de ICO, que no es más que el registro de los expedientes, así como el seguimiento de los mismos. En reuniones que hemos tenido con la Dirección de Informática, se ha solicitado no la adecuación de este ICO que el proceso anterior se sustentó, sino que se les requirió uno nuevo, o sea, para no tener la disponibilidad o posibilidad únicamente de ir cubriendo las deficiencias que se cometieron, que se pudieron haber cometido, sino que este nos permita de alguna manera, de manera conjunta con el Departamento de Organizaciones Políticas, promover que sea un programa fácil, de fácil comprensión para la operatividad del mismo, por parte, lógicamente, del personal de apoyo, de la dirección, de las delegaciones, de las subdelegaciones y comités electorales de los partidos políticos. El sistema de inscripción de este sistema de inscripción de candidatos, ICO, sustenta en dos fases o interfaces de acceso que son primordiales. Una de ellas es para los partidos políticos y comités cívicos electorales, que es el uso de esa plataforma para la inscripción de todos los candidatos, obviamente proporcionando además de la información, proporcionando los instrumentos que deberán de llenarse para que tenga formalidad dicha inscripción. Y la otra, que es una interfase también de acceso, que es obviamente para el registro de ciudadanos, Departamento de Organizaciones Políticas, delegaciones y subdelegaciones, e incluso de auditoría electoral, que permite ese uso de la plataforma para la recepción, calificación y resoluciones de expedientes propiamente. Los requisitos de las inscripciones de candidatos. Una de ellas, obviamente, es contar con el mínimo de afiliados que establece la ley y de partidos políticos que se especifica en el número real de los 24,000 y fracción que mencionábamos hace un momento. Para los órganos que pueden elegir, designar y proclamar a los candidatos postulados por partidos políticos. Para presidente y vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional. Para diputados al Congreso de la República por lista nacional, de igual manera será la Asamblea Nacional. Para diputados al Parlamento Centroamericano, la Asamblea Nacional. De igual manera, para diputados distritales al Congreso de la República por el Distrito Central o Metropolitano. Para diputados distritales al Congreso de la República
Si el partido, en este caso específico, no tiene organización partidaria en el departamento, será de igual manera la Asamblea Nacional. Para diputados distritales al Congreso de la República, por cada uno de los distritos departamentales. Si el partido tiene organización partidaria en el departamento, será la Asamblea Departamental. Para corporaciones municipales, si el partido tiene organización partidaria inscrita en el municipio, la Asamblea Municipal. Y si el partido no tiene organización partidaria inscrita en el municipio, es a través de una sesión del Comité Ejecutivo Nacional. Fundamentación de esto, artículos 26, inciso A y H, 29, inciso D, 36, inciso C, y 47, inciso C, de la Ley Electoral de Partidos Políticos, 54, inciso C, y 57 del Reglamento, y el 157 de la Constitución de la República. Los plazos para solicitar la inscripción de candidatos. El plazo para la inscripción de candidatos, tanto para los partidos políticos como para los comités cívicos electorales, comienza un día después de la convocatoria a elecciones y un día antes del inicio de la segunda fase definida en la literal B del artículo 196. Cuando se refiere propiamente al plazo, lo contempla o preceptúa el artículo 193. Requisitos, calidades y prohibiciones establecidas en la ley para optar a los diferentes cargos de elección popular. Nuestra Carta Magna establece en el artículo 162 los requisitos para el cargo de diputado. Y para ser diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Y obviamente la edad de los 40 años que determina la norma. El artículo 164 habla de las prohibiciones y compatibilidades y establece quiénes no pueden ser diputados. Y dentro de ellos están los funcionarios o empleados de los organismos ejecutivos, judicial y del Tribunal y Contraloría de Cuentas, así como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el director del Registro de Ciudadanos, quienes desempeñan funciones docentes, y los profesionales al servicio de establecimientos de asistencia social están exceptuados de la prohibición que mencionamos con antelación. Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus fiadores o los que resultare de tales obras o empresas tengan impedimento reclamaciones de interés propio. Los parientes del presidente de la República y del vicepresidente entre el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas por sentencia firme no hubieren solventado sus responsabilidades y quienes representen intereses de compañías o personas individuales que exploten servicios públicos y los militares en servicio activo. Si al tiempo de la elección o incluso posteriormente el electo resultara incluido en cualquiera de las prohibiciones contenidas en las normas que hemos mencionado, se declaraba vacante su puesto y es nula la elección de diputados que recaigan en funcionarios que ejerzan jurisdicción. Cuando hablamos de ejerzan jurisdicción, obviamente estamos hablando de jueces, magistrados, ministros, fiscales, Procurador General de la Nación y algunos otros. En el distrito electoral que los postule, obviamente. Dice, o que la hubiere ejercido 3 meses antes o previo a la fecha en que se haya convocado a la elección.
el cargo de diputado es compatible con el desempeño de misiones diplomáticas temporales o especiales y con la representación de Guatemala en congresos internacionales. Cuando nos referimos al artículo 185, establece o estipula los requisitos para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República, establece que podrán optar a estos cargos los guatemaltecos de origen, ciudadanos en ejercicio y, lógicamente, mayores de 40 años, como lo habíamos mencionado con anterioridad. El artículo 186 habla de las prohibiciones para optar a los cargos del presidente y vicepresidente de la República. Dice, no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. La literal B establece la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero del artículo relacionado, artículo 186. El que hubiera sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro, por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria. Los ministros de cualquier religión o culto y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sobre las prohibiciones, obviamente, de la reelección están contempladas dentro de nuestra norma y establece que la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o que la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñar en ningún caso dicho cargo. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. Y el mandato que se ejerza o se pretenda ejercer como consecuencia natural será nulo. En el Código Municipal, decreto 12-2002 del Congreso de la República, en el artículo 43, se refiere a los requisitos para optar al cargo de alcalde, síndico o concejal. Uno de ellos, inciso A, podríamos determinar ser guatemalteco de origen y vecino inscrito en el distrito municipal. Estar en el goce de sus derechos políticos. Saber leer y escribir. Dentro de las prohibiciones para optar a esos mismos cargos, no puede ejercer las funciones de alcalde, síndico o concejal el inhabilitado judicialmente por sentencia firme, por delito doloso o sujeto a auto de prisión preventiva. B, el que directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio. El deudor por fianzas o alcances de cuentas a los fondos municipales. Cuando exista parentesco dentro de los grados de ley entre los electos. Si el parentesco fuera entre el alcalde y uno de los síndicos o concejales,
se tendrá por electo al alcalde. Si fuere entre otros miembros del Consejo Municipal, se tendrá por electo al síndico o concejal que tenga a su favor la adjudicación preferente, llenándose ipso facto la vacante que se produzca por este motivo, en la forma que establece la ley electoral de partidos políticos. Si posteriormente a la elección el alcalde, el síndico o el concejal resultaren incluidos en cualquiera de las prohibiciones anteriores relacionamos hace un momento, una vez comprobada plenamente, el Consejo Municipal declarará vacante el cargo y solicitará al Tribunal Supremo la acreditación del sustituto. El artículo 13, siempre del mismo ordenamiento legal, establece vecino y transeúnte. Esa es la diferencia dentro de los conceptos. El vecino es la persona que tiene residencia continua por más de un año en una circunscripción municipal o quien ahí mismo tiene el asiento principal de sus negocios o intereses patrimoniales de cualquier naturaleza. En ausencia de esta circunstancia, la persona individual será vecino de la circunscripción municipal en la que se halla. Asimismo, se considera vecino al extranjero residente legalmente en el país y radicado habitualmente en una circunscripción municipal. Y es transeúnte quien se encuentra accidentalmente en una circunscripción municipal teniendo su vecindad en otra. Se presume el ánimo de residir por la permanencia continua durante un año en una circunscripción municipal, cesando esa presunción si se comprobare que la residencia de alguna manera es de forma accidental. Ya propiamente en el mecanismo que se da interno acá en nuestras instituciones sobre la obtención de formularios para inscribir candidatos a cargo de elección popular y que de alguna manera también es función o atribución de las delegaciones, los formularios para la inscripción de candidatos a cargo de elección popular serán proporcionados desde el día siguiente a la fecha de la convocatoria por el registro de ciudadanos a través del Departamento de Organizaciones Políticas, delegaciones o subdelegaciones municipales, según corresponda. A los representantes de los partidos políticos, siempre y cuando dichas organizaciones políticas tengan la organización partidaria mínima vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Electoral y de partidos políticos y el artículo 52 del reglamento de la ley. El Departamento de Organizaciones Políticas en esta capital, obviamente, entregará previa solicitud escrita a los secretarios generales de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos participantes o al fiscal nacional designado para el efecto los accesos para descargar los formularios en el programa informativo ICO con el fin de solicitar la inscripción de los candidatos, ya lo dijimos con anterioridad, a partir del día siguiente de la fecha de la publicación de la convocatoria. Los accesos, los formularios para la inscripción de candidatos postulados por partido político en coalición se entregarán al representante legal de la misma, previa solicitud escrita ante el Departamento de Organizaciones Populares. Esto, lógicamente, tiene su sustento legal en el artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
y el 53 de su reglamento. Vamos a hablar un poquitito sobre las indicaciones en relación con los formularios de solicitud de inscripción de candidatos. Lo ideal es que antes de llenar el formulario debe procederse a leerse detenidamente en su totalidad. Deberá llenarse en forma limpia, sin raspaduras ni borrones. Y si hay testados o entrelineados, deben revisar que estén debidamente salvados al final del formulario, antes o previo a la firma correspondiente. Conviene revisar si fue llenado el formulario correctamente en cuanto a nombre y apellidos y verificar si fueron debidamente consignados los números y documento personal de identificación, el DPI, y número de empadronamiento para evitar reportes de modificaciones que retrasen el procedimiento. Entonces, cuando el Departamento de Relaciones Políticas, los delegados, de alguna manera establecen algún previo con el objeto de que se subsane lo que de alguna forma no se había presentado o llenado dentro de un plazo que la misma ley establece. Dice, los candidatos solo deben aceptar una candidatura. Caso contrario, incurren en el delito de perjurio al hacer una declaración jurada. Manifiestan realmente conducirse con la verdad, y si con malicia se ha faltado a ella, pues obviamente hay un delito que el Código Penal establece y que es el delito de perjurio. El delito de perjurio tiene una pena establecida, si estoy mal, dentro del Código Penal de 6 meses a 3 años. Los alcaldes y demás miembros de las corporaciones municipales, así como los diputados, pueden ser reelectos en sus cargos y no es necesario para ser postulados que renuncien a los mismos. Tampoco es necesario que estén afiliados al partido que los postula, lógicamente, salvo la disposición en contrario que puede estar establecida dentro de los estatutos del partido, que de una u otra forma es la sustentación legal que rige dentro del partido en sí. Si algún candidato a alcalde, síndico o concejal no sabe leer y escribir cuando fue empadronado, pero aprendió a hacerlo, antes de ser postulado, deberá hacer un cambio de datos en la subdelegación municipal o delegación departamental correspondiente y presentar con el formulario de inscripción constancia de ser alfabeto extendida por CONALFA, que es una dependencia del Ministerio de Educación. Para los candidatos a corporaciones municipales, se debe establecer previamente que los candidatos postulados estén empadronados, que sean guatemaltecos de origen, vecinos del municipio donde se postulan con su respectivo documento DPI y que voten en el municipio de postulación, que sepan leer y escribir, que estén en el goce de sus derechos políticos, que no estén comprendidos dentro de las provisiones establecidas en el artículo 45 del Código Municipal. La sustentación de esto obviamente está en el artículo 162 de la Constitución y 8 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como 43 del Código Municipal. Yo creo que se debe tener presente que los candidatos a diputados al Congreso de la República que ocuparon cargos en los que ejercieron jurisdicción en el distrito electoral para el que se les postula, debieron de renunciar
Dice, se debe tener presente que los candidatos a diputados al Congreso de la República que ocuparon cargos en el ejercicio de jurisdicción en el distrito electoral para el que se les postula, debieron de haber anunciado 3 meses de anticipación a la fecha de la convocatoria a elecciones generales, en este caso del 2003. ¿Quiénes son los indicados a firmar los formularios de solicitud de inscripción de candidatos? Los formularios de solicitud de inscripción de candidatos impresos y suministrados por el Registro de Ciudadanos a través de esta plataforma ICO que hemos venido mencionando, deberán ser firmados por el secretario general del Comité Ejecutivo Municipal, departamental o nacional, según correspondan o quien haga sus veces, en caso de ser sustituido por ausencia probablemente temporal. Si el partido no tiene organización partidaria inscrita a nivel municipal o departamental, los formularios impresos serán firmados por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del partido o la persona que haya delegado su representación. En ausencia de los secretarios generales, sus funciones y atribuciones serán asumidas por los secretarios generales adjuntos en su orden, la jerarquía específica dentro de ellos, dice, y en su defecto por quienes designe el comité ejecutivo respectivo. Para ejercer la representación legal del partido es necesario que previamente sea inscrito el representante legal en el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, donde se llevan las anotaciones correspondientes en relación a las representaciones o, en su defecto, a las sustituciones. Para el caso de coalición de partidos políticos, los formularios impresos serán firmados por las personas que serán firmados por la persona que se haya designado como representante legal de la misma coalición, y debidamente establecido en el convenio que se suscribió a efecto por la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. Eso lo contempla el artículo 32, 33, incisos B y G, respectivamente, el 43, 50 y 216 de la Ley Electoral de Partidos Políticos y 54, inciso A, y 58 de su reglamento. ¿Dónde presentar esas solicitudes de inscripción? Al Departamento de Organizaciones Políticas se presentará la solicitud para presidente y vicepresidente de la República. Para diputados al Congreso de la República por lista nacional. A diputados al Congreso de la República por el Distrito Central. A diputados al Parlamento Centroamericano. Presidente, vicepresidente, diputados por lista nacional, Distrito Central, Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales de partidos políticos o aliados. A las delegaciones departamentales del Registro de Ciudadanos se presentarán las solicitudes para diputados distritales por el departamento respectivo postulados por el partido político. También se presentará la documentación de alcaldes y corporaciones municipales de los municipios del departamento respectivo, postulados oportunamente. Y los comités cívicos electorales, juntas directivas y candidatos a alcaldes y corporaciones municipales cuando corresponde al municipio que constituye la cabecera departamental. En las subdelegaciones municipales del Registro de Ciudadanos se presentarán solicitudes los candidatos a corporaciones municipales postuladas por los comités cívicos. Los comités cívicos electorales en cada uno o en sus respectivos municipios.
Fundamento legal de lo anterior, artículo 169, inciso A, 170, inciso A, 213 y 216 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, 54, 55, 56 y 58 del respectivo reglamento. ¿Qué documentos deben acompañarse a los formularios de solicitud de inscripción de candidatos? Certificado original reciente de la partida de nacimiento de cada uno de los candidatos. Fotocopia completa del documento personal de identificación, DPI, de cada uno de los candidatos. 3 fotografías, tamaño cédula, recientes, que pueden ser en blanco y negro o a color, para los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. 2 fotografías tamaño cédula, reciente en blanco y negro o a color para los candidatos a diputados y alcaldes municipales. Declaración jurada en acta notarial que llena las calidades exigidas por la ley, especialmente el regulado en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos públicos durante los últimos 4 años a la fecha de presentar el formulario de inscripción de candidatos, y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista después de su inscripción y durante el ejercicio de cargo al que eventualmente resulte electo. Que no está afecto a ninguna de sus prohibiciones, que no ha aceptado ni aceptará ninguna otra postulación para la misma elección. Presentar constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de que no tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente. Y con las reformas que se dieron en el 2016 están los antecedentes penales, antecedentes policíacos, copia de la resolución de inscripción de la asamblea respectiva en la que se eligió y proclamó como candidato, certificación del acta de la asamblea del partido en que se acordó su postulación, certificación de las actas de las asambleas de cada partido político en coalición, convenio de coalición en el caso de coaliciones de partidos políticos o comités cívicos electorales. La coalición debe quedar debidamente inscrita de conformidad con los artículos 82, 83, 85 y 87 de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Y, lógicamente, cualquier otro documento que a criterio del Pleno de Magistrados pueda o deba proporcionarse. El artículo 214 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, 49, 53, 54 y 58 de sus reglamentos. El expediente de inscripción de candidatos deberá acompañar el formulario de inscripción propiamente, copia de la resolución de la asamblea respectiva del partido en que fueron electos. Si fuere postulado por un partido solo, certificación del acta de la asamblea respectiva en que se le eligió. Todos los documentos de cada candidato que se exigen en el formulario correspondiente, incluyendo, lógicamente, las fotografías que se mencionan. Convenio de coalición, en el caso de partidos coaligados, y si fueran partidos coaligados, de las asambleas de cada partido que integran dicha coalición. Todos esos documentos forman el expediente de solicitud de inscripción de candidatos, el cual deberá presentarse mediante foliado. Si está presentado correctamente,
Se estampará el sello de recibir en el final del formulario y en todas las copias y se consignarán en el sello de recepción la fecha, hora, los folios de que consta el expediente y la firma responsable de la persona que lo recibió. Hay una fase de corrección o modificación de los expedientes de candidatos. Si el expediente, luego de revisado, hubiere que hacerse modificaciones de forma, no de fondo, el Departamento de Relaciones Políticas, la delegación departamental o la subdelegación municipal procederá a informar al partido político o al comité cívico electoral, en su caso, por medio del listado de modificaciones impresas para que estos procedan a hacer las modificaciones señaladas en el término que la ley les fije. Al tener revisado, calificado e ingresado el expediente completo y si tuviera algún tipo de modificación que hacerlo, que fuera, insisto, de forma, no de fondo, el Departamento de Organizaciones Políticas o la delegación departamental procederá a informarlo al partido político o comité cívico electoral por medio del estado de modificaciones impresas para que estos procedan a cumplir con dicha o dichas modificaciones. Ese es el término que comúnmente utilizamos en estos casos. Son previos que deben ser subsanados en los plazos o términos mismos que la ley establece. Las modificaciones o ampliaciones se deberán subsanar dentro del término de 48 horas. Está estableciéndose el término. 48 horas siguientes de recibido el estado de modificaciones. Si en dicho plazo se incumple, no se cumple con hacer las modificaciones, se procederá a emitir la resolución correspondiente. Y si uno de los candidatos no cumpliere con los requisitos establecidos, se declarará vacante el cargo para el cual fue postulado oportunamente. ¿Cuál es el fenómeno que se da en los partidos políticos en coalición? Los partidos políticos vigentes podrán coaligarse mediante convenios celebrados entre ellos, conforme lo establece la ley electoral y de partidos políticos. Se permiten coaliciones nacionales, departamentales o municipales. Las coaliciones requerirán la aprobación de la asamblea respectiva de cada partido coaligado, según la elección de que se trate. Sin embargo, las coaliciones departamentales y municipales quedarán sujetas a ser confirmadas por el Comité Ejecutivo Nacional de los partidos respectivos, previamente a surtir sus efectos legales. Eso lo establece, está contemplado en el artículo 83 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ese convenio de coalición. El convenio de coalición debe formalizarse por escrito y presentarse al registro de ciudadanos para su inscripción dentro del plazo de 15 días siguientes a la fecha de aprobación. El procedimiento requerido para participar en dichas coaliciones. Los comités ejecutivos nacionales, departamentales o municipales, en sesión acordada, proponen una coalición con otro partido a su nivel. Se levanta un acta de la sesión y se certifica para presentarla a la asamblea correspondiente. Se celebra la Asamblea Nacional, departamental o municipal, por cada partido político. Y en la misma se aprueba y acuerda ir en coalición con los mismos candidatos y que se suscriba el convenio.
Firmado y llenando el formulario de solicitud de inscripción, adjuntando certificaciones del acta de la asamblea de cada partido y los demás documentos que se indican en el formulario respectivo, se presenta donde corresponde para la inscripción del convenio y de los demás candidatos. Los convenios de coalición acordados por los comités ejecutivos departamentales o municipales y aprobados en las respectivas asambleas deben ser de conformidad, deben ser confirmados por el Comité Ejecutivo Nacional de cada partido, previamente, como dijimos, con antelación a sus efectos. Sustentación legal, artículo 83 de la Ley Electoral y de partidos políticos. Requisitos para cumplir con el expediente para presidente, vicepresidente de la República. Tenemos los diputados del Distrito Central y partidos políticos solo con organizaciones políticas vigentes. Diputados distritales en el partido político cuando va solo con relaciones partidarias vigentes, el diputado distritales, partidos políticos solos sin organizaciones partidarias vigentes. Casi en la mayoría de los casos, los requisitos diputados al Parlamento Centroamericano, partido político cuando van solos, no coaligados. Generalmente los requisitos son los que están debidamente determinados en la ley y en la mayoría de los casos resultan siendo los mismos. La forma de acreditar realmente los candidatos, las personas que están optando a un cargo de esta naturaleza, el llenar estos requisitos que están debidamente establecidos en la ley. Yo tengo algún otro material acá, pero estamos con tiempo para... ¿Sí? ¿Esto? Lo puedo, solo lo vas a ver esto. No, pues estos que son. Parece que tiene ahí diapositivas ahí. Pero ya sabes de no, ahí viene también. No, pero la denuncia no, por supuesto no. Pero puedo utilizar. Aquí hay, sí hay tiempo todavía. Sí, todo eso bien. Se ha trabajado también un material sobre postulaciones e inscripciones de candidatos. Y aquí se refiere específicamente al sustento legal que efectivamente se da y a veces resulta un poco cansado o tedioso estar hablando sobre los conceptos que están debidamente normados en la ley, pero de alguna manera es necesario para que tengamos la ilustración completa de qué es lo que efectivamente sucede dentro de una postulación e inscripción de candidatos. Yo creo que aquí sí hay... Eso. A ver, ¿dónde estamos? Nuestro amigo. Para ver la presentación, Héctor, por favor, si pudieras proyectarla. ¿Qué número de lámina? Desde el inicio. Desde el inicio, sí. Tal vez hacemos algún comentario, ¿no? Sí. El siguiente, por favor. Sí. Ahí habla de la postulación e inscripción de candidatos. Ese artículo 212 dice de la postulación e inscripción de candidatos. Los partidos políticos legalmente reconocidos podrán postular e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular. O sea, la libertad absoluta de optar a los cargos. Los comités cívicos electorales solo podrán hacerlo para los cargos de alcaldes y corporaciones municipales.
Yo creo que no merece ningún comentario esa parte. Y dice, un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado e inscrito para un cargo de elección popular en una sola circunscripción. Hace un momento platicábamos sobre el delito de perjurio. Cuando se suscribe esa acta notarial, es un acta bajo juramento, manifestación expresa de voluntad. Hablábamos de que dentro de la misma, el notario hace ver las penas relativas al delito de perjurio en caso el compareciente o el requirente no se condujera con la verdad y que de manera maliciosa tratara de una u otra forma de tergiversar la realidad de la declaración que el notario lógicamente está plasmando en el documento que facciona. Y hablábamos del delito de perjurio, es 459, si mal no estoy, el del Código Penal, donde establece realmente la pena e incluso hay una multa pecuniaria que en la misma se establece, independientemente de la falta de calidad moral y ética que un candidato pueda manifestar al pretender inscribir en dos organizaciones distintas su participación. La siguiente, por favor, Alex. Dice, cuando se habla en el artículo 49, dice del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. El artículo 49 dice celebración de asambleas. Los partidos políticos, para participar en elecciones generales, elección de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y elección de diputados al Parlamento Centroamericano, podrán celebrar sus asambleas nacionales, departamentales o municipales, ordinarias o extraordinarias, y elegir y proclamar a sus candidatos a cargos de elección popular dentro de sus respectivas competencias, antes o después de la convocatoria a elecciones que haga el tribunal. Es un poquitito lo novedoso, es cuando dice dentro de sus respectivas competencias, antes o después de la convocatoria a elección que haga el tribunal. O sea, podrán las organizaciones dentro de las asambleas que celebren previa a la convocatoria proclamar candidatos, ¿sí? El mismo artículo lo está estableciendo y levantar o poner en vigencia su propia organización partidaria. Se puede en esa asamblea que ellos levanten, donde levantan la vigencia, se puede en esa misma asamblea aprovechar para proclamar los candidatos porque hay un fundamento o una sustentación legal que obviamente no lo permite. Siempre hablando del reglamento donde determina la solicitud. Dice, de la solicitud de inscripción de candidatos, la solicitud de inscripción de candidatos debe ser presentada ante el registro de ciudadanos por los representantes legales de las organizaciones políticas que los postulen. Ya sabemos nosotros que los representantes legales son los secretarios en su orden, nacionales, departamentales, municipales. Ellos tienen la facultad, la potestad para poder solicitar la inscripción de los candidatos que ya en un momento determinado en una asamblea fueron debidamente proclamados. La otra, por favor, Héctor. Dice el artículo 52, dice, siempre el reglamento de la ley, dice, de los formularios para la inscripción de candidatos, dice, los formularios para la inscripción de candidatos a cargo de elección popular serán proporcionados desde el día siguiente de la convocatoria por el registro de ciudadanos a través del Departamento de Organizaciones Políticas
a los representantes de los partidos, ahí insiste la representación, a los representantes de los partidos políticos, siempre y cuando dichas organizaciones políticas tengan organización partidaria vigente. Estos formularios, lógicamente, cuando les hablábamos del ICO, se va a realizar a través de los usuarios de este programa informativo ICO, donde los delegados y subdelegados tienen acceso a la plataforma y como consecuencia de ello no hay necesidad de crear usuario, porque hay una plataforma específica donde ustedes van a accesar a toda esa información para efectos de formularios de inscripción. Creo que es lo único que podríamos comentar. Yo les decía en la reunión anterior que hemos estado en mesas técnicas con mucha frecuencia y con suficiente tiempo de antelación para tratar de evitar algunos problemas en el momento de la tabulación del proceso electoral en sí, y que dentro de estas pláticas los técnicos de informática se ha pensado en proporcionar todas estas herramientas. Yo creo que una de las ideas bien definidas y fundamentales del Pleno de Magistrados es tratar de tecnificar todo el proceso eleccionario y que eso permita una disminución del tiempo, una disminución de recursos de toda naturaleza para las organizaciones partidarias, para el registro de ciudadanos, para ustedes mismos, todos los que estamos involucrados dentro de un proceso de esta naturaleza. El artículo 214, por favor, ahí estamos, sí, dice de los requisitos. Creo que ahí no merece mayor comentario, nombre y apellidos completos de los candidatos, eso ya de alguna manera lo habíamos tocado minutos antes, de los cargos para los cuales se postula, el fundamento, el artículo 228 de la Ley de Partidos Políticos, organización u organizaciones políticas se les escriben. La D dice certificación de la partida de nacimiento de los candidatos. Actualmente RENAP lo que extiende es un certificado de la partida de nacimiento, o sea, el concepto de certificación de alguna manera tenemos que irlo eliminando ya de nuestra documentación que nosotros manejamos. En el artículo 53, la siguiente, por favor. Sí, en el artículo 53 habla de los requisitos previos para inscripción de candidatos. Habla siempre de los formularios, encendidos por el registro de ciudadanos. Habla de usarse los programas informáticos, que insisto, ahí se ha centrado mucho la atención. Y se están habilitando, por supuesto, va a ser el trabajo, a mí me consta el trabajo de informática, ha sido un trabajo arduo, entregado totalmente. O sea, ellos trabajan la parte técnica y nosotros trabajamos toda la logística propiamente de un evento sustentado en lo que la ley determina, y de esta manera logramos encajar al darle nosotros toda la información de qué es lo que necesitamos y lógicamente de alguna manera tomando en consideración algunas falencias que hemos ido encontrando, y esa unión dentro de lo técnico y propiamente acá hay gente también en organizaciones políticas con mucha experiencia y que de alguna forma hemos aprovechado ese grado de conocimiento y de vivencia que se ha tenido para tratar de establecer programas que efectivamente proporcionen el éxito, porque este es un verdadero reto de esta nueva elección.
Yo he dicho con frecuencia que acá estamos involucrados todos tenemos una responsabilidad y que el éxito de esto es de conformidad con los aportes que cada uno de nosotros vayamos haciendo y vayamos conformando realmente una plataforma, una sustentación que no permita la improvisación ya cuando los eventos o el evento se pueda acercar. Sobre esa base se ha venido trabajando y creemos fehacientemente, firmemente, creemos que el trabajo se está haciendo a conciencia, con responsabilidad y ante todo con una proyección. Yo creo que ahí me quedo, porque lo demás, por ejemplo, dicen, lo demás está establecido en la norma, todo esto es parte de la ley y todos nosotros obviamente tenemos acceso a la misma y cualquier tengo otro material acá, pero por cuestión de tiempo, yo creo que sí. Wow. Figurez, Héctor, por favor, la lámina 23. Okay. Vamos, voy a continuar, voy a tener la oportunidad de continuar esta charla considerando lo que es la institución del derecho a antejuicio, la institución del antejuicio como tal. Es una institución por todos conocida como una garantía para el cargo público. Y obviamente, dentro del quehacer de la ley electoral, no es la excepción. Para comprender un poco sobre lo que es el derecho de antejuicio, pues permítanme decirle que existe el decreto número 85-2002 que contempla precisamente la ley en materia de antejuicio. Y esta ley tiene por objeto crear todos aquellos procedimientos para el trámite de esas diligencias previas que de conformidad con el ordenamiento jurídico se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución y las leyes en particular les otorgan o les reconocen ese beneficio. Como les decía, la ley electoral y de partidos políticos no es la excepción. Y la ley electoral y de partidos políticos pues contempla ese derecho para todas aquellas personas que participan ya dentro de un evento electoral. Pero previo a considerar el derecho de antejuicio previsto en el artículo 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en la gráfica ustedes tienen la definición del derecho de antejuicio. Y dice que es la garantía que la Constitución Política de la República de Guatemala o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente, y esa es la finalidad sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley precisamente en materia de antejuicio. Cuando habla de autoridades correspondientes por razones de competencia, la misma ley en materia de antejuicio contempla la competencia de ciertos órganos jurisdiccionales que van a conocer de esas incidencias. Teniendo claro lo que es la figura del antejuicio, concretamente al referirnos nosotros a la ley electoral y de partidos políticos, precisamente el artículo 217 ya señalado contempla ese derecho y lo prevé de la siguiente manera. Desde el momento de su inscripción
los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa en su contra. Eso es respecto a las figuras de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Y continúa respecto a los candidatos a diputados y alcaldes. Y dice, tampoco podrán serlo los candidatos para diputados o alcaldes, salvo que la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones haga igual declaratoria. Y luego hace la salvedad que este derecho, esta garantía, dice que existe una excepción. Dice, se exceptúa el caso de flagrante delito en el que podrán ser detenidos los candidatos, pero puestos inmediatamente a disposición del tribunal que corresponda para los efectos consiguientes. Cuando hablamos del derecho de antejuicio de esa garantía, en su definición dice que tanto la Constitución como las leyes específicas le reconocen a los cargos. Y por ejemplo, traemos a colación el cargo de presidente, vicepresidente, ministro. Y obviamente, en materia electoral, esta ley de rango constitucional establece esa garantía o ese derecho a favor de las personas participantes. El derecho de antejuicio es entonces ni más ni menos que no puede ser procesado sin previo procedimiento donde declare al lugar a formación de causa. Y ese procedimiento pues se realiza derivado de una denuncia en la Corte Suprema de Justicia o bien en la Sala de Apelación. Estos dos órganos jurisdiccionales, por llamarlos de alguna manera, por razones de competencia, están plenamente delimitados en la ley en materia de antejuicio. El decreto número 85/2002, como les repito, establece los procedimientos y es una ley aparentemente tan pequeña pero tan significativa y de tanta importancia en el quehacer electoral especialmente. Precisamente por esa garantía que le otorga a todos los participantes de gozar de ese derecho de antejuicio desde el momento de su inscripción. Y ojo, porque muchas veces de la simple lectura de la norma, en este caso del artículo 217, debemos tener claro que dice desde qué momento goza de esa garantía, goza de ese derecho de antejuicio. Y la ley habla desde el momento de su inscripción, pero no perdamos de vista que dentro del proceso administrativo previsto en materia electoral, esas inscripciones pueden ser objeto de impugnaciones. Entonces la claridad que debemos de tener es de que ese derecho, esa garantía, la van a tener desde el momento en que la inscripción o la resolución mediante la cual se dispuso su inscripción haya adquirido firmeza. Y es tanto así como en otras clases de resoluciones que se emiten, que no debemos de perder de vista la firmeza de la decisión. ¿A partir de cuándo? Y es entonces en materia de antejuicio que a partir de que la resolución de inscripción esté firme, inicia esa garantía, ese derecho de antejuicio. Les decía que el artículo 217 refiere a la Corte Suprema de Justicia y a las salas de apelaciones. Como les repito, la ley en materia de antejuicio establece la competencia para conocer de todas estas incidencias que se promuevan contra algún candidato. Y es atribuible a la Corte Suprema de Justicia el conocer de los antejuicios o estos procedimientos que se promuevan contra candidatos a presidente y vicepresidente, y en un rango inferior
la Sala de Apelaciones, un órgano jerárquico inferior a la Corte Suprema de Justicia, es quien tiene la facultad para conocer de estas incidencias, de estos procedimientos que se promuevan contra diputados, candidatos a diputados y alcaldes municipales. Algo muy importante, la flagrancia, la excepción que hace la ley. Porque se goza de ese antejuicio, pero la flagrancia consiste en que a mí prácticamente o al candidato lo sorprenden en el momento de la comisión de un acto delictivo. Cuando hay flagrancia, generalmente no se va a aplicar este procedimiento, aunque es discutible porque hay criterios de la Corte de Constitucionalidad que no obstante esa flagrancia, se debe de implementar el procedimiento correspondiente. Entonces, ¿por teléfono? Ahorita me están. Les decía, entonces, para retomar el tema, el derecho de antejuicio prácticamente es esa garantía que la ley y la Constitución le otorga en caso de funcionarios públicos al cargo propiamente dicho. Y en este caso, en materia electoral, ya dentro de un proceso electoral, esa garantía se da al candidato al cargo público que estén optando. No debemos de perder de vista, como digo, esta figura porque es muy sonada y muy conocida a nivel nacional, el derecho de antejuicio, pero debemos de tener claro, especialmente nosotros al interno del Tribunal Supremo Electoral, cómo y cuándo procede ese antejuicio, para nosotros tener esa claridad de lo que la ley prevé, de lo que la ley dispone y en qué momento, y especialmente en materia electoral, tener la claridad en caso se nos cuestionara, se nos preguntara, a partir de qué momento goza de derecho de antejuicio un candidato, ya sea presidente, vicepresidente, diputado o alcalde. Realmente el derecho de antejuicio, como les digo, es una garantía, es una protección al cargo como tal. En este caso, a la participación del candidato. Y obviamente tiene su temporalidad. Entonces, nosotros debemos tener claro de que ese derecho lo va a mantener, lo va a proteger y lo va a sustentar todo aquel candidato a partir de que la resolución de su inscripción haya quedado firme en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que en materia de antejuicio pues no hay mayor situación que hablar, mayor consideración que hacer, sino solo tener presente de que ese derecho, esa garantía de protección, en este caso para los candidatos, de no ser procesados o no ser perseguidos sin antes realizar un procedimiento, y que ese procedimiento, como ya lo indicamos, dependiendo el cargo para el cual se esté optando, puede conocer una sala de apelación o la Corte Suprema de Justicia. Y dentro de ese procedimiento, pues, hay ciertas incidencias donde se llega a concluir, a través de ellas se llega a concluir si hay indicios racionales suficientes para considerar que en este caso el candidato o los candidatos pudieron incurrir en una acción delictiva. Y algo muy importante es que dentro de este procedimiento son pruebas indiciarias que lo que llegan a orientar es a la posible comisión de un delito. Y una vez establecido a través de esos indicios, pues se les despoja de esa inmunidad, se les retira ese derecho o esa garantía para que puedan ser procesados como un ciudadano común y corriente. Creo que por ahí nos quedaríamos y estaríamos a la espera entonces del intercambio de preguntas y respuestas para inquietudes y vivencias. Y entonces nos quedamos a la espera de la participación de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciados. Sí tenemos algunas preguntas. La primera la presentaré por
que considero que es sumamente importante. Sin embargo, el compañero no atendió la sugerencia de identificar quién la presentaba y el municipio en el cual se ubicaba. Entonces, la primera pregunta dice, ¿hay alguna prohibición para candidatos a alcalde municipal a ciudadanos mayores de 70 años? ¿Cuál sería la base legal? No tengo el código municipal. No tengo el código municipal. Sí, es para retirarse. La ley no es retirarse. Y dice podrán, no dice podrán retirarse a los 70 años. En el Código Municipal recuerdo que hay una disposición que determina que los alcaldes, ya en el ejercicio pleno de sus funciones, podrán, no es imperativo, podrán retirarse a los 70 años. Hoy, en relación a la inscripción de personas mayores de 70 años, yo no recuerdo realmente que exista alguna disposición taxativa específica en relación a la participación en sí. Hoy, del retiro, sí hay una disposición en el Código Municipal donde establece que podrá retirarse a los 70 años. Muchísimas gracias, licenciados. El compañero Walter Nájera, subdelegado de Santiago Atitlán, Sololá, pregunta, ¿se sustituye al presidente de la Junta Electoral Municipal si es familiar de algún candidato a alcalde o candidato a la corporación municipal? El objetivo y el propósito de la creación incluso de los órganos temporales implica realmente la pureza en sí de la participación. Entonces, la lógica establece que si hay alguna relación donde puede haber alguna pugna de intereses o relación de intereses, lo lógico es la sustitución o, en su defecto, por iniciativa propia, la renuncia a dicho cargo. Sí, en la ley electoral se establecen las calidades para ser miembro de una junta electoral. El artículo 174 establece que para ser miembro de juntas electorales debe hallarse en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, radicar en el municipio correspondiente, ser alfabeto y no desempeñar cargo directivo en alguna organización política, ¿verdad? Entonces ahí va como con lo que decía el licenciado Escobar, como amarrado, ¿verdad? De primero no pertenecer a organización política y lo mismo, ¿verdad? Para transparentar el proceso electoral, el no tener relación familiar con candidatos. Paréntesis. La compañera Isabel Miranda, lamentablemente no nos indicó en qué municipio se encuentra, nos pregunta, ¿qué base legal indica que el candidato que se está postulando no sea del partido al cual lo están invitando? ¿Estará violentando la participación de los afiliados a ese partido? Sí. Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? Yo no muy le entiendo, licenciado, pero literalmente dice, ¿qué base legal indica que el candidato que se está postulando no sea del partido al cual lo están invitando? ¿Estará violentando la participación de los afiliados a ese partido? Pues, como entiendo la pregunta,
digamos, legalmente, constitucionalmente, y tanto la ley electoral como la Constitución establecen los requisitos para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República. Y dentro de los requisitos establecidos, en ningún momento establece que debe ser afiliado a la organización política o tener un cargo a esa organización política. Entonces, al no estar afiliado, al no ser afiliado o no pertenecer a la organización política, no estaría violando ningún precepto legal en relación a su postulación. Correcto, licenciado. El compañero Fernando Guasmax de Chaal, Alta Verapaz, dice: en dado caso se postulara una persona que se encuentre dentro de las prohibiciones establecidas en la literal C del artículo 186 constitucional y que el director del registro de ciudadanos rechazara su inscripción, luego dice, y que esa persona impugnara la negativa de su inscripción ante los órganos jurisdiccionales, resolviendo dichos órganos a favor de la inscripción de esa persona políticamente y no jurídicamente, puede el señor director del registro de ciudadanos sujetarse al artículo 156 constitucional debido a que se estaría transgrediendo el precepto constitucional. También es otra pregunta poco comprensible, pero dentro de lo que le entendimos. El asunto está de que si una situación de esta naturaleza, un expediente de esta naturaleza de inscripción se judicializa y a través del debido proceso hay una resolución judicial, es obvio que hay que acatarla, porque es un imperativo legal, es una disposición de un órgano jurisdiccional, es una orden judicial que sin duda alguna hay que acatarla. Muchísimas gracias. El compañero Fernando adiciona lo siguiente: una persona puede postularse como candidato a cargo de elección popular en varios partidos políticos para ver en dónde resulta electo. Si la respuesta fuera afirmativa o negativa, ¿cuál sería el fundamento legal? Interpreto que la persona va a jugar lotería a ver en dónde gana. Cartón lleno. Cuando yo hice la exposición, el fundamento lo vamos a establecer. Cuando yo hice la exposición, les decía de que, en primer lugar es una actitud inmoral, falta de ética, de profesionalismo, el querer sorprender la buena fe del mismo tribunal cuando se pretende participar en varias organizaciones políticas para cualquier cargo de esta naturaleza. Sin embargo, cuando se llena la documentación, sí se establece a través de una declaración jurada que se está participando única y exclusivamente en esa agrupación que se determina en la declaración, en el acta notarial. Hoy, en la misma acta notarial, el notario hace constar que cualquier información proporcionada por el requirente, si no se ajusta a la verdad o a la realidad, lógicamente cae en el delito de perjurio. Ya hablamos incluso del mismo. Dice, es el artículo 53, dice, del reglamento. Ninguna persona podrá ser inscrita más de una vez como candidato postulado para los mismos comicios, prevaleciendo la primera solicitud presentada. Esto siempre me dio a mí duda cuando dice prevaleciendo la primera solicitud presentada, quiere decir que solo puede optar a la primera, o sea, en el grado de la presentación de la documentación, la primera la que tiene validez.
Pero esto de ninguna manera exime de la responsabilidad en que cayó al falsear una realidad. Dice, toda resolución respecto a esta materia será emitida por el Director General de los Derechos de Ciudadanos relativo a la aplicación del artículo 113 constitucional. Dice, lo podrás tener el artículo 113 constitucional que habla de la honradez, de la idoneidad, y que por supuesto que ha sido un artículo que en algunos casos ha sido un poco cuestionado porque son términos específicos que no son totalmente susceptibles de poderse comprobar cayendo en un plano de subjetividad. Pero ahí está la respuesta, o sea, ellos no pueden realmente participar como candidatos en más de una organización política. Solo se juega con un cartón. Continúa el compañero Guamax de Chaal. ¿Por qué a los partidos políticos se les acepta postular candidatos a cargo de elección popular sin ser afiliados a dichos partidos políticos? ¿En qué se basan para realizar esas postulaciones y por qué no se les exige postular únicamente afiliados, así como se exige para la existencia de los partidos políticos? En la exposición que hice con anterioridad, se hablaba precisamente de esto, o sea, de los requisitos que se determinan o que se establecen para la participación. La ley no determina que tienen que estar afiliados a un partido político, pero sí hace una excepción. Si dentro de los estatutos de la constitución del partido político se determina que deben efectivamente de estar afiliados y siendo una norma al interno del partido, pues lógicamente sí tendría que ser de forzoso cumplimiento, independientemente de que la ley no lo establezca o determine. Y esta es, al final, esta es una determinación que va a tomar la organización cuando hagan las postulaciones a los cargos. O sea, el aceptar o no aceptar el que esté afiliado o no a la organización que lo está propiciando para el cargo. Continúa el compañero Guamax de Chaal. En caso de las postulaciones de candidatos a corporaciones municipales, ¿por qué solo los candidatos a alcalde gozan de derecho de antejuicio? ¿Y por qué no aplican también para los candidatos a síndicos y concejales? Luego argumenta la pregunta de esta forma: ¿por qué y en qué se diferencia entre unos y otros para ese privilegio? Sí, realmente aquí simple y sencillamente pues es un imperativo legal y la ley le está reconociendo ese derecho, esa garantía a este candidato, pues simple y sencillamente no contempló a los demás miembros o candidatos de una corporación. La ley es clara en el Código Municipal, la Constitución, de reconocer esa garantía al candidato a la alcaldía, candidato al alcalde municipal. Eso es realmente un imperativo legal y no es una cuestión de discrecional o facultativa para poder reconocerle o no esa garantía de antejuicio. Simple y sencillamente es de cumplimiento obligatorio por estar previsto así en la ley correspondiente. Y yo agregaría la inspiración, lógicamente, del legislador o del constitucionalista en este caso, fue proteger de alguna manera a quien encabeza realmente una corporación, que en este caso es el alcalde. Y porque ese cargo sí efectivamente es de elección casi directa. En los otros cargos, cuando platicábamos de la distribución a través del método de conformidad con los votos obtenidos,
ahí perfectamente bien puede formar esa corporación alguien que no corresponde a la agrupación del alcalde. Como consecuencia de ello, se correría mucho riesgo con otorgar un beneficio de esta naturaleza al resto de una corporación inscrita, siendo la cabeza, llamémosle así, de la planilla, el alcalde, quien es el que tendría en todo caso la representación en el momento de ser electo. La representación municipal, por supuesto. Muchísimas gracias, licenciado Escobar. Continúa el compañero Fernando de Chagal, Alta Verapaz. Las resoluciones de los delegados departamentales en cuanto a las inscripciones de candidatos, ya sea negativa o positiva, queda todavía sujeta a revisión de oficio por el director del Registro de Ciudadanos o solo es sujeta de revisión por el director por la interposición de recursos legales. Sí, digamos, de acuerdo al procedimiento, pues obviamente quien conoce, quien recibe de primera mano es el Departamento de Organizaciones Políticas. Y realmente el registro va a conocer, va incluso a resolver, pues obviamente a través del informe. ¿sí? Un informe, del informe o digamos, sí, del informe que en este caso hace llegar el Departamento de Organizaciones Políticas a la dirección. Tal vez agregaría, la dirección lógicamente va a conocer de las impugnaciones que surjan como consecuencia de la inscripción de los candidatos que en un momento determinado podría ser un delegado departamental. Tal vez en este caso las resoluciones de los delegados departamentales dentro del ámbito de su competencia, ellos son responsables de las resoluciones que ellos emitan. Y la única forma digamos, de cambiar esta resolución es a través del recurso de nulidad, que en este caso no conoce el director del registro, sino automáticamente, por ser periodo electoral, el recurso es el recurso de nulidad, y ese automáticamente se eleva a conocimiento del Pleno de Magistrados, y en este caso el Pleno de Magistrados conocería este recurso, ¿verdad? Sí. Algo muy importante también de agregar es de que no debemos de pasar desapercibido que durante el proceso electoral olvidémonos de lo que es el recurso de revocatoria y de apelación, porque por la temporalidad el único recurso que está previsto es el recurso de nulidad, y ese recurso de nulidad, insistimos, por imperativo legal, quien lo conoce y lo resuelve es el Pleno de Magistrados. Yo creo que el compañero Joel Val nos aporta lo siguiente. A la pregunta de la prohibición de candidatos a alcaldes para ciudadanos mayores de 70 años está el artículo 46 del Código Municipal. Y el título del artículo dice: causas para no aceptar o renunciar a cargos municipales, ¿se acepta o no la inscripción? Creo que eso tal vez contribuye a aclarar la primera pregunta que fue presentada. Es una sí, si nosotros analizamos el contenido del artículo 46, dice causas para no aceptar o renunciar a cargos municipales. Son causas para no aceptar o renunciar al cargo, y ahí nos dicen, pero si ustedes ven, aquí no es una limitación como propiamente dicha, sino que son causales como para poder no aceptar o renunciar, ¿verdad? Pero no son limitaciones como tal.
El compañero Walter Nájera de Atitlán, de Santiago Atitlán, dice: ¿quiénes pueden impugnar u oponerse a la inscripción de un candidato y a dónde deben presentar esa impugnación u oposición? Los procesos electorales estamos siempre. El artículo 246 de la ley electoral prevé lo que es el recurso de nulidad y dice: contra todo acto y resolución del proceso electoral procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que la haya motivado y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 3 días. Y obviamente quien lo va a interponer es aquella persona que se vea afectada directamente en esa decisión, donde ella prácticamente considere que sus intereses fueron lesionados o fueron afectados con esa decisión, y tiene el derecho a la impugnación correspondiente, obviamente haciendo ver las razones, sustentando y fundamentando las razones de su inconformidad. Un interés directo. Nos comenta, nos pregunta el compañero Elmer Sancoy: en el caso del artículo 206 de la ley electoral indica que es nula la elección del alcalde que recae en el funcionario que ejerce función en el municipio donde se postula. ¿Acaso esto significa que incluso un trabajador del TSE que trabaja en un municipio diferente al suyo puede postularse como candidato en su municipio de origen? Porque no ejerce jurisdicción Dentro del municipio. Sí, yo creo que en este caso, a lo que se refiere el artículo, lo que se refiere es que es nula la elección, pero si ejerce jurisdicción dentro del municipio, porque yo puedo ejercer jurisdicción en algún municipio por cuestiones laborales diferente al municipio que me voy a postular, y en ese aspecto no tendría inconveniente. o si habiendo ejercido jurisdicción ha renunciado 3 meses previo. El compañero Jorge Mario Pineda dice: en Salamá, Baja Verapaz, ocurrió un problema en las elecciones 2019. El TSE resolvió dejar fuera de la contienda a un candidato a alcalde un día antes del evento electoral. Sin embargo, este candidato aparecía en las boletas y además ganó dicha elección, lo cual provocó inconformidades. Y continúa con la pregunta: si algún fiscal hubiera impugnado la elección, ¿hubiera procedido? En su derecho. Las Las impugnaciones, pues, lógicamente la obligación es darles trámite. En la pregunta anterior se establecía que todo aquel que se sintiera afectado tiene la potestad o capacidad de manifestar su inconformidad a través de los remedios procesales, decimos nosotros los abogados, de la insatisfacción establecida. Entonces, en el caso específico, lógicamente, creo
casi estoy seguro de que se debe haber planteado alguna acción de tipo legal. ¿Por qué, si se había dejado sin efecto la inscripción con tan poco tiempo de antelación, aparece él en la papeleta? O sea, porque la vez pasada me recuerdo yo que la licenciada Gloria López les externaba a ustedes ese momento de la impresión de las boletas, de establecer esos paquetes para que se vayan a todos los municipios y a todos los centros de votación, y que eso de alguna manera no ha de haber permitido el sustituir ya la papeleta. Lo que debió de haberse, por supuesto, de haberse hecho es haber conseguido, qué sé yo, algún sello para montar sobre la papeleta del nombre o fotografía del candidato con el objeto de que se anulara. O sea, eso es lo que tengo entendido, se ha hecho en algunos procesos para evitar esta clase de problemas. Pero sí, o sea, insisto, o sea, todo el que se sienta afectado está en su derecho, en la disponibilidad de acudir a las acciones legales que la ley le permiten para hacer prevalecer lo que él considera ha sido afectado. Cómo no, muchísimas gracias, licenciados. El compañero Jaime de León Noriega dice, pregunta si hay en la institución algún mecanismo o filtro que regule los criterios estatutarios de las organizaciones políticas que afecten las inscripciones de candidatos. Sí. No, vamos a ver si entendí la pregunta. O sea, no existe un reglamento específico para encasillar a la organización política y al notario que facciona el instrumento público donde se constituye el partido y están establecidos los estatutos. No existe. Ellos tienen libertad siempre y cuando cumplan con la ley, porque cuando se pasa a la segunda fase, después del grupo promotor, para constituirse en un comité cívico para lograr la inscripción del partido, en esa fase, cuando ellos presentan una minuta de la escritura, se hace la depuración, el estudio de cada uno de los artículos que establece, y efectivamente, si están ajustados a la ley, se aprueba esa minuta para que posteriormente sea trasladada al protocolo del notario y se emita el testimonio de la escritura. Entonces, acá no podemos encasillar ni al partido ni a los notarios para que tengan un patrón establecido de cómo determinar en este caso sería cómo determinar su control interno a través de los estatutos, porque los estatutos al final son la norma interna de cada partido. O sea, conclusión, no existe un parámetro establecido para tratar de enmarcar los estatutos de los partidos. Gracias, licenciados. El compañero Wilmar Marroquín nos dice como referencia, en las elecciones 2019, en el municipio de Tecpan, en un comité cívico electoral se postuló un ciudadano para el cargo de concejal titular. Segundo, se le inscribió y posteriormente se postuló por un partido político por medio de sesión del Comité Ejecutivo Nacional como alcalde, y al ingresar los datos al sistema de inscripción de candidatos de organizaciones, lo validó como inscrito. Dicho sistema no contaba con el filtro adecuado para detectarlo. Sin embargo, a través de una revisión manual de expedientes se detectó, y la resolución fue que no se le inscribe, dejando firme la primera inscripción con el comité. Luego se elevó el expediente a inspección de conformidad con el artículo 147 por la posible comisión del delito de perjurio, para que investigara,
y presentara la querella penal y o denuncia penal. El resultado fue, ganó el comité cívico y dicha persona, conforme al método de representación de minorías, se le adjudicó el cargo, tomó posesión del mismo y está ejerciendo. La sugerencia que aporta el compañero es que el nuevo sistema cuente con ese filtro. Así es. O sea, todos estos ejemplos que ustedes nos plantean y que son vivencias reales, ustedes han tenido la relación directa enfrentando esta clase de situaciones, son las que hemos ido contemplando. Esto ya está contemplado para tratar de evitarse a través del sistema ICO. O sea, sí se tiene, claro, o sea, sí se está trabajando sobre ello. Por eso fue que tratamos de hacer esto con suficiente tiempo de anterioridad para que no tengamos abruptos posteriores. Entonces, vamos a hacer incluso pruebas iniciales, pero con ustedes mismos, por supuesto, del funcionamiento del programa, pero sí, este caso específico sí está contemplado ya dentro del programa. Muchísimas gracias. El compañero Julio Moreira nos aporta lo siguiente. ¿Cuál es la base legal que indique que un afiliado a un partido A pueda participar como candidato de un partido B? ¿Se responde? Yo creo que esa pregunta ya se había dado respuesta en el sentido de que no hay, digamos, una norma que diga que un afiliado puede participar en otra organización. Lo que la norma establece es que entre los requisitos para participar en cualquier elección y dentro de cualquier organización política, no se establece que debe ser afiliado. Entonces, esto permite que cualquier persona, afiliada o no, pueda participar en cualquier organización política, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se establece la ley. Y que los estatutos del partido no establezcan este requisito dentro de la organización política por la cual se va a postular. Nos pregunta el compañero Fernando Guamax, me parece que puede ser sumamente importante esto. ¿Qué se hace para saber o cómo se hace para saber si una persona ejerce jurisdicción para negar su inscripción a un cargo de elección popular? Sí, cuando hablábamos de la jurisdicción nos referíamos específicamente a cargos determinados. Por ejemplo, los jueces ejercen jurisdicción, jueces de paz en los municipios ejercen jurisdicción, los representantes de la Procuraduría General de la Nación ejercen jurisdicción. ¿Quién más? Creo que ahí se quiere, sí, o sea, los que ejercen realmente jurisdicción dentro de las... Pero la ley también tiene una excepción, o sea, aquellos que han ejercido jurisdicción, pero pueden renunciar 3 meses previo a la elección para poder participar. Eso sí lo determina la norma. Sí, Y tal vez solo para agregar un poco, en este caso, y para no tal vez emitir juicios de valor, lo importante al ver algún candidato presenta la documentación necesaria y cumple con los requisitos, pues nuestra obligación es darle trámite al expediente o inscribirlo en dado caso, ¿verdad? Ahora bien, si hay una denuncia de que algún candidato ejerce jurisdicción o incumple con algún otro requisito, pues lo conveniente es trasladar la denuncia al departamento competente para el Tribunal Supremo Electoral, que sería la Inspección General, ¿verdad? Ellos se encargarían de recaudar toda esta información necesaria y en dado caso cumpliera con alguno de estos requisitos o no cumpliera con estos, pues ya informaría a la persona encargada de inscribir, ¿verdad? O quien le dio trámite al expediente. Ejercen jurisdicción también los magistrados
cualquier orden, pues, ¿verdad? Magistrados de manera generalizada. Los ministros, los fiscales, o sea, los fiscales, lógicamente, son los representantes del Ministerio Público en cada uno de los municipios o departamentos. O sea, las fiscalías que dependen del Ministerio Público. Todos ellos ejercen jurisdicción. De Huehuetenango nos llega la pregunta, comentario en donde dice, el artículo 206, el párrafo dice que es nula la elección de alcalde que recaiga en funcionario o empleado. Y la pregunta es, ¿los alcaldes en funciones deben renunciar? Los alcaldes y los diputados no tienen la obligación de renunciar para buscar una reelección. Muchísimas gracias. Yo creo que les presentaré la última pregunta que tengo por acá y a continuación, si ustedes quieren agregar algo más, pues el tiempo es de ustedes. La compañera Gabriela Estrada dice, según el artículo 164 en su último párrafo, indica que es nula la elección de diputado que recaiga en funcionario que ejerza jurisdicción en el distrito electoral o que lo hubiera sido 3 meses antes. Se entiende y se aplica a quienes tienen el cargo de alcalde y participan como diputados. Es decir, que no es necesario que renuncien. En el caso específico del alcalde, que es el diputado, no está renunciando. Sí. La pregunta tiene dos interpretaciones propiamente. Una, ¿puede un alcalde, sin necesidad de renunciar, optar a ser diputado? Sí. Esa es la respuesta. La otra de las preguntas es en cuanto a la jurisdicción. Si alguien que ha tenido jurisdicción participa para diputado y en el supuesto de que fuese electo, lógicamente esa elección no tiene validez porque en el momento de la participación él falseó una realidad cuando sí ejercía jurisdicción y aceptó una participación. E incluso eso es lo que platicábamos, eso es objeto de una denuncia a la inspección de acá del Tribunal Supremo Electoral para efectos de una investigación y establecer si efectivamente se cometió alguna figura delictiva. Tribunal Supremo Electoral, garantía de la voluntad popular.